Bueno, buenos días. Vamos a continuar con esta tercera mesa en el Seminario de Política Criminal. Y en esta oportunidad, desde el Consejo, así como hemos tenido distintas miradas el primer día desde la academia, acabamos de tener la mirada desde la sociedad civil, entendíamos que era importante también convocar a distintos representantes del Estado, y entonces esta tercera mesa tiene que ver con la implementación y coordinación de políticas criminales en el Uruguay. Para eso, como decíamos recién, hemos convocado a representantes del Estado. En esta mesa nos acompañan el comisario general retirado Mario Delía, jefe de Policía de Montevideo. El comisario es egresado de la Escuela Nacional de Policía en el año 1987. También es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Ha realizado numerosos cursos en áreas como delincuencia juvenil, comando y Estado Mayor, administración avanzada de personal policial, liderazgo, apoyo a operaciones de paz, contrainteligencia, geopolítica y gestión de riesgos. Ha participado en seminarios internacionales sobre seguridad en el fútbol, infraestructura energética y cibercrimen. Así que le damos la bienvenida y lo invitamos a exponer entonces desde la perspectiva de la policía en lo que tiene que ver con la política criminal. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Desde la Policía Nacional, como mandato legal, el mantenimiento del orden público es nuestra principal misión. En este sentido, el mantenimiento del orden público tiene dos vertientes importantes. Una es la prevención del delito y otra es la represión del delito. En el caso que nos toca hoy analizar, en la perspectiva de la policía en materia de prevención del delito y su vinculación con la sociedad, tenemos que concentrarnos entonces en exponer cuáles son las herramientas que utilizamos en materia de prevención, tanto de la policía como de la vinculación con la sociedad. Es así que parte de la estrategia que hemos llevado adelante es el fortalecimiento de las comisarías. En ese sentido, más allá de dotarla de medios logísticos y humanos, un proceso que aún obviamente no ha finalizado y está en permanente desarrollo, también lleva la consecuencia muy importante para nosotros es que nuestro comisario, nuestro jefe de comisaría, es el representante en el territorio y debe ser referente en materia de seguridad. Pero para trabajar en ese entorno necesitamos, como le decíamos, dotarlo de medios para que dé respuesta y encima también tenga que trabajar en la necesidad de relacionarse con la comunidad. Y eso lo hacemos en la policía a través de la Dirección de Convivencia del Ministerio del Interior y de las reuniones vecinales que se generan todos los días en diferentes lugares de Montevideo. Muy importantes son estas constantes reuniones porque nos permiten desarrollar nuevas estrategias de abordaje en la medida en que vamos conociendo inquietudes de la población. Estos contactos entonces nos aportan información sobre hechos relacionados con la órbita policial, que después terminamos transformando en información y después en investigación, y otras tantas cosas que nosotros recepcionamos, pero que canalizamos con otras instituciones del Estado, que más adelante estaremos dando cuenta. En este sentido, el enfoque lo que hace es tratar de fortalecer el vínculo policía y comunidad, tratando de identificar los problemas que se generan de convivencia y de delitos. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es mejorar la calidad del barrio, la calidad de vida de la población a través del trabajo en equipo entre la institución policial y la sociedad civil. Tenemos que hacer un poco de historia de cómo empezó este trabajo. En los años 90, en la década del 90, finales, los primeros esfuerzos de policía comunitaria nos llevan a crear grupos de trabajo a los que se les capacitó en entrevistas y en reconocer determinados elementos que podían ser disparadores futuros de delitos.
y se les dio zonas en donde trabajar con vecinos. Allí las entrevistas con los vecinos generaban información. Este tipo de programa tenía un fuerte componente de trabajo escolar, de trabajo de drogas y trabajo de alcohol. Tras una evaluación de este sistema, años posteriores, se decidió dar otro tipo de enfoque y cambiar, de alguna manera, hasta el nombre de lo que en aquel momento se conocía como policía comunitaria. Pasamos a la policía orientada a solucionar problemas. Este nuevo enfoque, este cambio de modelo de gestión, se basó en un despliegue territorial específico para atender determinado delito específico y en contacto con el comisario poder manejar situaciones de prevención que pudieran determinar, evidentemente, no generar o generar las alertas necesarias para que los delitos no se cometan o las acciones necesarias para que los delitos no se cometan y a su vez la represión del delito como también se podía generar en base a la información que se tenía. En el año 2022 volvimos a cambiar ese paradigma en la jefatura. Esa unidad que teníamos formada y que la teníamos desplegada en una comisaría, la llevamos al comando de la zona. Es decir, el grupo respondía al comisario, opinamos que tenía que estar dirigido por el jefe de la zona. ¿Qué le daba esto? Le daba una visión global de la problemática general de la zona. Y asignábamos prioridades en función de lo que estaba sucediendo en ese momento en el territorio. Es decir, si teníamos una problemática específica para la cual abordar, en principio para obtener información, para después tomar acciones en materia de patrullaje, despliegue territorial, lo hacíamos y íbamos obteniendo después información también para la parte de investigación de los delitos. En ese sentido, entonces, el PECOP, como se conoce ahora, empezó a trabajar en comprender cuál era la problemática primero de todas las unidades operacionales que estaban dentro de la misma zona. Ahí empezar a trabajar con los vecinos, con las mesas de convivencia y con las reuniones que se generaban permanentemente a efecto de poder aportarle un punto de vista a la jefatura de zona que le permitiera instrumentar algunos despliegues territoriales y a su vez informar al comando de la jefatura para tomar una acción global sobre determinado tipo de situaciones que se nos estaban planteando. Es así que en ese año entonces creamos el proyecto Criminalidad Ambiental. El objetivo era mejorar espacios públicos y reducir puntos vulnerables de las zonas de Montevideo que nos generaran en un futuro un posible delito o fueran escondite para personas que hubieran cometido delitos anteriormente o aquellas personas que tienen algún tipo de comportamiento disruptivo que nos podía permitir atisbar a tiempo alguna situación delictiva. Es así que este proyecto de criminalidad ambiental se basó entonces en tres elementos. Primero, en el ambiente, y como ejemplo ponemos la iluminación de los espacios públicos, en el fenómeno delictivo, es decir, cuál es la situación que tenemos que abordar en ese punto específico, y después en la estructura urbana. Este es el punto más importante y de antes estaremos desarrollando algunos elementos que nos han dado un resultado positivo. ¿Y por qué hablo de estructura urbana? Porque hablo de fincas ruinosas. Esos son los lugares en donde, después de cometer delitos, se esconde a aquellas personas que lo cometieron o podrían estarse transformando también en bocas de droga. Por eso era muy importante para nosotros identificar ese tipo de fincas ruinosas o abandonadas o que en principio no tenían un dueño muy claro. Para eso entonces esta búsqueda de trabajo nos llevó a vincularnos con la Intendencia Municipal de Montevideo porque necesitamos información catastral, información de la gente que vive en la zona, más allá de las entrevistas que se desarrollaron
con la gente. La gente nos fue dando información, acá vive fulano, acá vive mengano, acá pasa tal cosa. Empezamos a trabajar con eso, empezamos a trabajar cuál es la información que tenemos sobre este padrón y hemos obtenido o hemos desarrollado varias acciones en este sentido, algunas de ellas muy importantes. En el trabajo con bocas de drogas, llevamos 124 bocas desarticuladas estructuralmente. ¿Esto qué significa? Significa, en términos poco formales, tapiar el lugar para que deje de funcionar como boca. A su vez, el PECOP llegó a establecer el contacto con los dueños en algunas fincas que estaban siendo utilizadas y que podían ser devueltas al mercado inmobiliario. En este punto hemos logrado a esta altura del proyecto 24 casas que fueron viviendas que fueron devueltas al mercado inmobiliario. Es decir, el dueño de la casa no sabía que estaba pasando eso. Cobraba un alquiler, quizás por alguna tercerización, pero no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, hubo algunos ejemplos muy interesantes en la zona del centro, donde las personas no solo se enteraron de la situación, sino que reformaron esa vivienda, la volvieron al mercado, hoy está alquilada, con un fin de vivienda a habitación o con fines comerciales. Pero eso eliminó el lugar de venta de droga que se estaba generando en Montevideo. Este es uno de los ejemplos. El otro, con la intendencia, es cuando hay construcciones que son irregulares. Llevamos a este fin del proyecto, con la Brigada Departamental Antidrogas, 14 viviendas derrumbadas, si le queremos llamar viviendas. Eran algunas construcciones precarias que servían exclusivamente para droga. El último ejemplo es Santander y Sevilla, la Rambla Escalerría. Hace poco la Brigada Departamental Antidrogas hizo un procedimiento, se contactó a la Intendencia hoy está generando un espacio público en donde había 6 construcciones precarias que estaban destinadas exclusivamente a la venta de drogas. Con la Intendencia también desarrollamos otro tipo de proyectos que en este momento se están desarrollando en la zona conocida como Boix Merino. Allí estamos desarrollando hoy, en este momento, tareas de saneamiento, de limpieza, de iluminación, recuperando espacio con el apoyo de la policía de la segunda zona y con el trabajo de la Intendencia. Es decir que otros actores intervienen, hay identificación de elementos que son importantes y que son ejemplos que nos llevan a avanzar en lo que nosotros estamos tratando de construir, que es un Montevideo más seguro. Acciones también que desarrollamos con el MIDES. Tenemos operaciones permanentes en apoyo al MIDES, con personal y medios, y específicamente en esta época del año, una operación que se viene desarrollando ya hace tiempo, que es el frío polar, en donde trabajamos colaborando con el personal que tiene adelante la tarea de identificar gente en situación de calle y llevarla a refugios y tratar de mejorar su calidad de vida. Actualmente la jefatura está trabajando también con la Cámara de Comercio, con los pequeños comerciantes y con las grandes áreas comerciales, con el Grupo Centro, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE y con la Dirección de Convivencia no solo del Ministerio del Interior, sino que también de la Intendencia Municipal. ¿Y qué es lo que estamos desarrollando? Estamos desarrollando protocolos o guías de acción en función de la problemática que nos van planteando. Es decir, tratamos de hacer prevención en situaciones o alertas que nos permitan llegar a tiempo y evitar un delito. Eso es lo que estamos tratando de construir en estos momentos. Hay varios proyectos en marcha. Es una iniciativa muy interesante de la Cámara de Comercio y la estamos desarrollando con todas estas empresas y organismos del Estado.
No podemos dejar de mencionar el trabajo que hacemos con el Ministerio de Turismo, con las agencias de viaje, en la época de verano y con la operación que ya tiene muchísimos años, que es Verano Azul, que no es ni más ni menos que un despliegue territorial en función de las necesidades del turismo. El despliegue territorial en horarios y en medios adecuados para que se pueda desarrollar una tarea por parte de las agencias de viaje, un trabajo que en definitiva termina siendo beneficioso para el Estado, porque evidentemente recibimos recursos. La comunidad educativa segura, en lo que tiene que ver con el trabajo escolar, liceal y la UTU, en donde identificamos algún tipo de problemática en contacto con las direcciones, con las escuelas. Fuertemente se está trabajando en este tiempo porque hemos detectado y los directores nos han hecho ver muchas situaciones, más allá de la presencia policial en algunos centros de estudio, también hemos derivado algunas áreas sociales, problemáticas planteadas en conjunto por la ANEP. En síntesis, nosotros pensamos que el fortalecimiento del vínculo con la comunidad forma parte de la prevención del delito y esto nos va a fortalecer también en el marco del tejido social que tiene que construir nuestro país. Seguramente tenemos mucho para trabajar. Los beneficios hoy son muchos y potencialmente son aún mayores. Pero creemos que la clave del éxito radica en la participación de todos en este tipo de acciones. Es decir, la comunidad y la policía comprometidos a desarrollar una tarea de manera cooperativa que nos permita generar una sociedad mucho mejor. Agradezco la invitación y estamos abiertos si hay alguna pregunta. Bueno, le agradecemos al comisario mayor del IA por su presentación y ahora le vamos a dar este espacio a la doctora Fernanda Sfeir, representante del Ministerio de Desarrollo Social. Fernanda es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y actualmente se encuentra cursando un posgrado en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Desde el año 2023 se desempeña como coordinadora del programa Red Oportunidades en el Ministerio de Desarrollo Social. En esta oportunidad, la idea es trabajar sobre el impacto de las políticas sociales y la prevención del delito desde la perspectiva del Ministerio de Desarrollo Social. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por generar estos espacios de reflexión, pero también creo de mucha construcción. Yo soy del grupo de los que tienen el defecto de ser inclaudicablemente optimistas. Sé que Juan Miguel forma parte de ese equipo. Creo que para quienes trabajamos en esta materia muchas veces es difícil porque las complejidades sobran y están a la orden del día, pero creo que es importante empezar por ahí. Y esta reflexión me vino cuando leí el título de la invitación de estas jornadas, Realidades, Perspectivas y Desafíos en la Política Criminal, Diálogos para la Transformación. Estamos partiendo del punto de la voluntad manifiesta de transformar un sistema que a ninguno de nosotros nos conforma y que entiendo que todos tenemos muchísimo para aportar y que creo que lo más positivo para quienes acudimos a las jornadas del miércoles y para quienes pudimos compartir hoy es la gran sintonía que existe entre los distintos actores desde los roles tan distintos que nos tocan asumir. Ordenar eso puede ser lo que lo convierta en la acción tangible. Celebrar que se hable de políticas sociales a la hora de prevenir el delito como una herramienta más es una buena noticia. Si bien no es nuevo en la discusión, sobre todo de política criminal, creemos que existe este compromiso que día a día empieza a tener acciones concretas de las que vamos a hablar ahora en un ratito. La prevención social del delito viene a cumplir un rol que combate a lo que se conoce como las causas del delito, que ahora vamos a ver también cuáles son los desafíos que implican identificar cuáles son estas causas y que nos pongamos de acuerdo a la hora de
de poder trabajar en ellas. Pero les cuento un poco el camino por el cual hemos ido transitando desde el Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2020, allá cuando también había llegado la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social tomó la decisión de participar y de abrir una oficina en la unidad 4, donde se abre una puerta del ingreso del Ministerio de Desarrollo Social a las cárceles, entendiendo que también es tarea del Ministerio de Desarrollo Social y que ahí hay mucho por hacer. Pero el paso más importante se da cuando se solicita el pasaje de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado desde el Ministerio de Interior hacia el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué se pide este pasaje? Primero por un tema filosófico de cómo se entiende al individuo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se entiende que la privación de libertad es una foto de un momento puntual de la vida de esa persona, y nosotros queremos trabajar con la trayectoria de esas personas, con sus familias y con sus entornos. Para eso era importantísimo que quien estuviera encargado de trabajar con esa persona no estuviera vinculado a ese momento puntual, a la foto, sino un ministerio que tuviera la capacidad de trabajar con todo el desarrollo de esta persona. A su vez, un tema de identificar claramente cuáles eran las necesidades a la hora del egreso de estas personas. El último censo de personas en situación de calle nos arrojó que el 54% de las personas que duermen en la calle hoy estuvieron en privación de libertad. Claramente, el Ministerio de Desarrollo Social tenía un rol para jugar. Pero así como entendemos que la persona no puede ser una para un ministerio y otra para el otro, porque la persona tiene que ser una para todo el Estado en su conjunto, también entendimos que la persona no podía ser una para un programa del ministerio y otra para otro programa del ministerio, sino que justamente esto se trata de facilitar, esto se trata de articular, de hacer que las necesidades y las ofertas de políticas públicas que tenga el Estado puedan viabilizarse lo más rápido posible, porque además nosotros también tenemos un problema adicional y es la urgencia. Tenemos la urgencia en nuestra cotidianeidad como elemento determinante a la hora de que una persona vuelva, por ejemplo, a delinquir o no. Y se los cuento en cosas que quizá pueden verlas claramente. En el interior, sobre todo, se dio un impacto en lo que tiene que ver con la atención a las personas que recuperan su libertad. En un pasado, la DINALI atendía a estas personas en las jefaturas departamentales. No tengo que explicarle a ustedes que obviamente una persona que acaba de recuperar su libertad, seguramente el último lugar al que vaya va a ser a una jefatura. Y sin embargo, hoy se ha visto un proceso que vale la pena y que los invitamos a ver, que es justamente el trabajo en las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy en día, los referentes de la DINALI atienden a las personas que recuperan su libertad en las oficinas territoriales, y esto, lo más rico que tiene, además del mensaje que está por detrás, es la interconexión que tiene con los otros programas del Ministerio, con las otras direcciones del Ministerio, en esto de entender que la persona es una y que el Ministerio tiene un montón de ofertas para poder trabajar con la persona. Bueno, acá está Guzmán, que es nuestro referente en el departamento de Durazno, donde, por ejemplo, ahora está entrando el INJU también dentro de la unidad, y en eso el compromiso con la mano tendida del Ministerio del Interior, que ha sido ir abriendo oficinas del Ministerio de Desarrollo Social dentro de las cárceles, con esta concepción también, ¿no?, de cárceles abiertas, naturalmente abiertas a la sociedad civil, pero el primer paso que teníamos que dar era abrirnos al propio Estado, a los propios ministerios del Estado, y bueno, creo que en ese sentido hay un compromiso determinado y paso a paso se van consolidando las distintas oficinas. En esto de la apertura, entendíamos que no solo teníamos que exigirle al Ministerio del Interior, sino que se crea desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado la red de oportunidades. ¿Qué es esta red de oportunidades?
es un espacio que vincula a 119 instituciones, pueden ser instituciones públicas que trabajan con esta temática, pero también hay empresas y también hay organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué llegamos a esto? Porque capaz que un poco a contrapelo del creer generalizado, no paraba de acercársenos personas, instituciones que decían, yo quiero colaborar, no sé por dónde. Yo quiero ayudar, yo quiero tirar del carro, pero no sé cómo canalizarlo. Nos pasó con empresas que por ejemplo, bueno, naturalmente que venían con intenciones de proponer ofertas laborales, pero obviamente preguntándonos cómo era el funcionamiento, porque yo creo que uno de los grandes problemas, y es algo que hablamos mucho siempre con el equipo, es que la cárcel quizá le queda muy lejos a la gente, a la sociedad. Entonces, cuando algo te queda lejos, naturalmente genera miedo, genera incertidumbre, genera fantasmas que no existen. Entonces, un poco intentamos, por un lado, en lo que refiere a las empresas, tirar abajo esos mitos, generar herramientas que dieran garantías. Y con la sociedad civil nos pasó algo que muchas veces algunas organizaciones no se conocían entre ellos, pero también entendimos que eran un aliado clave. Hay muchísimo conocimiento adquirido en todos estos años y en la trayectoria de tantas organizaciones que hay que aprovecharlo, hay que usarlo, tienen que ser aliados, no pueden ser vistos como otra cosa. Y en ese sentido es que nace un poco la red mediante la cual, bueno, hoy se está trabajando con 11 empresas, pero también hemos visto esta coordinación de empresas que participan de la red con organizaciones que participan de la red que ya no necesitan de nosotros para actuar en conjunto, y a eso es a lo que apostamos también. A su vez, se hizo una fuerte inversión en lo que tiene que ver con el espacio ECOS, el espacio de capacitación sociolaborales y oportunidades sociolaborales, que está allá en Sitio Grande, donde eran los viejos talleres de la DINALI, donde se están llevando adelante capacitaciones con UTU, con INEFOP. Se firmó un convenio hace poquito en donde por primera vez vamos a estar formando a personas que recuperan su libertad en el interior del país, también con proyectos piloto, que ha sido un gran debe para nosotros la postergación muchas veces del interior del país. En esta concepción de que con trabajo solo no alcanza. Y en eso hemos hecho mucho hincapié. Cuando la oportunidad laboral a secas es generada sin un acompañamiento de un equipo y un proceso que inicia mucho antes, de hecho hace unos días estábamos hablando del pregreso con varias y algunos otros varios, de acá de qué se trataba el pregreso, y decíamos, bueno, justamente el trabajo que se hace antes, que deberíamos hacerlo bastante antes todavía, de que la persona recupere su libertad, de todo lo que implica ir transitando ese camino para en algún momento, obviamente, poder tener esa oportunidad laboral, que si no es bien trabajada con los equipos técnicos, muchas veces puede significar otra gran frustración para la persona y también para aquel que está dispuesto a generar la oportunidad, que no solo le va a cerrar la puerta a esa persona puntual, sino que le va a cerrar la puerta a todos los que vienen. Entonces, por eso también somos muy cuidadosos en este tema. Sabrán que se está llevando adelante un proyecto, un plan piloto, el PIA, ya tenemos a su coordinadora, Josefina, que, bueno, integró 3 patas que en el mismo sentido de lo que venimos hablando, el Ministerio de Interior, Ministerio de Desarrollo Social y la Academia mediante la Universidad de Montevideo, en este paradigma de entender que las políticas públicas debemos diseñarlas, debemos monitorearlas y tenemos que ir chequeando cosas que, si de una manera un camino que veníamos transitando no funcionaba,
tenemos que ir midiendo alternativas controladas de esta manera, que sean planes piloto. Bueno, este tiene que ver puntualmente con la intervención de 500 personas, de la unidad 4 también, a quienes se le hace un acompañamiento técnico desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, a su vez con un acompañamiento económico, que implica boletos, una tarjeta social y en caso de ser de otro departamento, el boleto interdepartamental, e ir midiendo, que creo que es también el gran desafío al que tenemos que animarnos y que tenemos que seguir transitando. Yo creo que la solución mágica nadie la tiene abajo de la manga, sino que tenemos que irla construyendo mediante la academia, mediante la metodología. Y este es un modelo de eso, vamos a ver ahora en unos días qué resultados nos arroja, o en unos meses. Bueno, en ese sentido, del impacto cultural que estábamos hablando, algunos, los que no vieron el documental, los invito a verlo, se llama Sentir. Es un documental que habla de experiencias de superación. Y que es bien importante también decir que con esto no se busca reflejar que con voluntad alcanza y que con eso ya basta, sino la importancia de que sí se pueden cambiar las cosas, de que hay que apostar a eso y que el cambio tiene que ser acompañado de un cambio social que deje de lado los prejuicios, por eso las estrategias son bien diversas. Bueno, ¿qué vemos para adelante? ¿O cuáles estarían siendo nuestros desafíos? Por un lado, y lo mencionaba hace un ratito, la identificación de las famosas causas del delito, que si bien existen distintas teorías que lo explican, yo creo que Uruguay tiene un desafío bien interesante que acá combina la academia y el territorio. A la hora de elaborar un documento, una investigación de consenso que determine claramente cuáles identificamos en general que son las causas que, si bien sabemos que no es una, que son diversas, que son segmentadas y que tienen sus particularidades, necesitamos principios firmes para caminar y trabajar sobre ellos. Creo que hay un rol interesante, como mencionaban antes, importantísimo e impostergable, que tiene que ver con los hijos de las personas en privación de libertad. Cómo queremos trabajar, quiénes queremos trabajar con los hijos de estas personas. Y ahí me permito agregar que creo que es clave la perspectiva de género. Incluir la perspectiva de género en la identificación de las causas de delito importa con lo que estábamos mencionando vinculado a los hijos, pero también creo que es algo que Uruguay tiene que empezar a pensar o a problematizar o a estudiar, y es la vinculación de la violencia de género en la privación de libertad de las mujeres, que es algo de lo que no hablamos tan seguido. Y quienes estamos en esta materia vemos que aparece muy seguido. El enfoque integral del que mencionábamos, yo cuando estaba leyendo el título de las políticas sociales en la prevención del delito, pensaba, ¿y alcanza con las políticas sociales para combatir las desigualdades estructurales? ¿Alcanza con lo que puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social, con lo que puede hacer la sociedad civil? ¿O tenemos que pensar en algunas cosas más? Porque cuando hablamos de desigualdad estructural, hablamos de vivienda, hablamos de educación, hablamos de acceso a la salud, hablamos de acceso a la justicia, que tiene mucho más que ver también, es mucho más grande que las políticas sociales. Y que si no las tenemos en cuenta, no vamos a poder darle respuesta tampoco. Clave para nosotros, el hecho de incluir a las personas en privación de libertad y que recuperaron su libertad en el diseño de las políticas públicas. También a sus familias, como le había mencionado, pero no nos parece conducente
elaborar una política pública que no incluya a sus principales involucrados. Que como tantos, obviamente van a cumplir un rol más en este diseño interinstitucional, pero no podemos no hablar con el objeto principal de la política pública, que son las personas que están en privación de libertad. A ver, tengo tanto apunte ahí. Bueno, y por último, mencionarles la importancia de seguir apostando a algo que para nosotros era clave, se me había olvidado, que son las casas de egreso y que son los referentes pares dentro y fuera de las unidades. Las casas de egreso para nosotros, para el Ministerio de Desarrollo Social, han sido una experiencia recontra exitosa que muchos de los que están acá han podido visitar y a los que no, los invitamos a que lo hagan. Hoy en día tenemos 3 casas de egreso. Una en Las Piedras, otra en Progreso y otra en La Unión. Y 2 de ellas son gestionadas por personas que estuvieron en privación de libertad, por referentes pares que hoy en día están estudiando, se están formando en esta materia y que ha tenido, en esto de que se involucren en el propio diseño de la política pública y en la solución, han dado unos resultados excelente, que estamos muy contentos y que todos los días nos reafirman que ese es el camino que tenemos que seguir. No alcanza, cuando hablamos en materia de políticas sociales, con ejecutar las políticas sociales desde una generalidad. Tenemos que diseñar una política social de prevención del delito. Y en ese sentido, lo único que me queda agregar, redondeando un poco, es mayor academia involucrada, mayor apertura a la academia a que genere evidencia, que muchas veces es lo que nos falta para elaborar las políticas públicas, muchas veces nos falta evidencia. Mayor presencia en el territorio, porque en el territorio es donde está la riqueza más grande de la información. Y mayor espacio a quienes son los beneficiarios de estas políticas públicas. Creo que pueden ser 3 pistas a la hora de diseñar ese proyecto de prevención social del delito con el que soñamos y que estamos intentando construir en el camino, pero que puede ser el momento de pensarlo con toda la fuerza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por tus palabras. Bueno, convocamos ahora al doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. El doctor Petit es abogado, periodista, con una destacada trayectoria como asesor de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y ex relator de la ONU para los derechos humanos. También fue gerente técnico del Centro Nacional de Rehabilitación en el viejo Hospital Musto y ha dictado numerosos cursos en esta área. Así que le damos la bienvenida. En ese sentido, la idea de que el doctor Petit, bueno, nos dé algunas palabras sobre lo que son los retos, los desafíos y oportunidades en la institución penitenciaria. Así que le damos la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha así? Muchísimas gracias. Gracias por esa generosa presentación exagerada, pero bueno, es lo que tienen los currículum. Cuando se leen públicamente. Muchísimas gracias por invitarme, gracias al Consejo de Política Criminal, un espacio nuevo, iniciático, pero interesante, que ojalá que siga creciendo. Muchas gracias a todos por los que están acá, con ánimo de escucharme después de tanto tiempo que estoy en estas tareas. Les digo que sinceramente yo siento que cada vez sé menos de esto, y me cuesta encontrar las palabras para hablar de muchas cosas, por eso preparé algo por escrito y traté de pensar. Así que un saludo y un agradecimiento a todos ustedes. Agradezco también a mis compañeros de oficina que me escuchan todos los días y pese a eso también vinieron a escucharme, eso demuestra, habla bien de ellos, no de mí, así que les agradezco la presencia que están acá. Y permítanme un saludo especial al doctor Juan Gómez, que muestra de nuevo aquí con su presencia, su compromiso,
su fe, su ganas de seguir aportando. Es una garantía para todos su presencia acá y su presencia en la Fiscalía y todo lo que ha hecho en toda su trayectoria, así que es un gustazo tenerlo acá en la primera fila. Como le decía, sigue siendo difícil comunicar públicamente cuál es la situación del sistema penitenciario de manera de ser realistas y veraces, asertivos, decir las cosas sin lastimar, constructivos y también fieles al rol de plantear, denunciar o hacer públicos los problemas no resueltos que en nuestro leal saber y entender creemos que aquejan al sistema penitenciario y afectan malamente a toda la sociedad. El tema de hoy de esta mesa son los retos y oportunidades que se presentan al pensar en el sistema penitenciario y en sus componentes, las instituciones penitenciarias, o sea, los dispositivos creados para cumplir una sanción penal, las cárceles por un lado y las medidas no privativas de libertad, conocidas como medidas alternativas por el otro, que referimos con la esperanza de que algún día la medida alternativa sea la cárcel, al revés de lo que es ahora. Hablar de retos implica hablar del estado de situación del sistema. Los retos nos llevan a pensar en las oportunidades de responder a ellos, o sea, ubicarnos en el contexto histórico o institucional del momento para intervenir sobre esos retos o desafíos que nos duelen. Y el ubicarnos en el contexto de oportunidades nos remite a pensar en los instrumentos necesarios para operar sobre esa realidad, lo que a su vez nos lleva a pensar en los acuerdos, sintonías o redes institucionales que pueden hacer sostenibles en el tiempo el impacto de esos instrumentos. O sea, el foco de lo que voy a tratar de hablar es retos, oportunidades, instrumentos y acuerdos. No se asusten, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Primero que nada, vinculado a lo que voy a comentar después, quiero señalar mi reconocimiento al personal penitenciario en sus diversos roles y funciones, que todos los días en sus diversos papeles, que como en toda comunidad laboral los habrá más o menos comprometidos o eficaces en su tarea, pero que en general tenemos que reconocer y subrayar que sostienen la presión de la vida carcelaria de día a día, con recursos insuficientes, y reciben el golpe en la cara de la angustia, la desesperación, el silencio del sinsentido o la amargura de vidas con incierto futuro y las situaciones extremas de salud mental, abandono, violencia en la convivencia. Sobre ellos pesa una enorme carga que también les hace muy mal y los agota. También ellos en sus distintas funciones deben mejorar sus condiciones de trabajo, sus servicios vitales a la comunidad, y ella debe reconocerlos, estimularlos y ayudarlos a crecer como base del sistema de sanción penal con perspectiva de derechos humanos. La situación del sistema penitenciario es extrema, volátil, explosiva y desesperante para cualquiera que mire al fondo inexpresivo de su cara más dura, aquella en la que en nuestros informes hemos denominado, siguiendo los parámetros de derechos humanos de Naciones Unidas, de condiciones crueles, inhumanas o degradantes, porque no hay acceso al tratamiento, que es la finalidad de la pena, y donde las personas no tienen el constitucionalmente obligatorio quantum de patio, educación, salud mental, atención psicológica, cultura, deporte, socialización con otras personas, asistencia en su adicción o en sus violencias, que abarca a un entorno del 40% de la población penitenciaria. Hay unas preguntas inquietantes que competen los tres poderes del Estado que quiero compartir con ustedes. Nuestras normas penales estipulan para cada delito una cierta pena de privación de libertad, que debe ser para rehabilitación, pero que obviamente sabemos todos que es de pena y dolor con que la persona paga el delito. Pero la realidad penitenciaria, empujada por la realidad social, ha roto el principio legal y constitucional, porque el tiempo de cárcel previsto para cada delito tiene como base un contexto implícito donde esa pena se cumple bajo ciertos mínimos. O sea, la persona va presa y cumple esa pena en el marco de ciertas condiciones mínimas de habitación y convivencia imaginadas en la norma penal en el momento en que fue dispuesta. Pero es lo mismo cumplir 2 o 3 años de cárcel cuando se tiene privacidad, higiene, alimento adecuado, recreación y rehabilitación, con cuanto esos años se deben cumplir en hacinamiento y sin actividades. ¿Cuánto vale un año en hacinamiento en condiciones humanas frente al año legal que imagina la norma penal con ciertos mínimos cubiertos? ¿No debería el Poder Judicial o el Poder Legislativo ajustar las penas a las duras condiciones que existen en buena parte de las prisiones? ¿Cuán lejos estamos de una moratoria judicial para cumplimiento de los derechos humanos? ¿No debería el Poder Judicial plantearse un diálogo entre pares, de poder del Estado a poder del Estado, con el Ejecutivo y con el Legislativo, sobre las condiciones a las que sus operadores, en especial sus jueces, deben enviar a las personas a cumplir una sanción penal sin las garantías constitucionales establecidas? ¿No debería el Estado resarcir a todos y cada uno de los que les ha cobrado de más
en su pena con condiciones de vida que no fueron de rehabilitación y que hicieron que su pena en los hechos fuera mucho más dolorosa y sin sentido de lo que legalmente debió ser. Mi respuesta es que, a estas preguntas, es que sí. La sanción penal toca lo más sagrado de una sociedad democrática y liberal, la libertad. Y cuando ese principio fundamental se toca, debe ser seguido con esmerada atención, por lo que la voz de los tres poderes del Estado, subrayo los tres poderes del Estado, es necesaria cuando el sistema da claras señales de que debe ser actualizado, modernizado, rediseñado, como se ha venido diciendo. La población penitenciaria creció entre junio de 2023 y junio de 2024 a un ritmo de 7% anual, en un país donde la población total no crece, 0%. Cabe decir que la población femenina creció a un 20% anual, tema que da para mucho más que este comentario rápido. El crecimiento es sostenido todos los años, aunque varía su velocidad. Entre 2021 y 2022 creció 10%, entre 2022 y 2021 un 5%, y entre 2022 y 2023 un 4%. Todos los días, en este primer semestre del año, tomando la diferencia diaria entre el total de personas que entran y las que salen del sistema, se sumaron 4 presos más por día al total de personas en cárcel. Cada semestre, entonces, se genera la necesidad de construir una nueva cárcel para 500 personas aproximadamente, las que se suman a las 6 que habría que tener disponibles hoy, porque ya tenemos 3.000 plazas faltantes. El sistema tiene hoy 13.300 plazas disponibles, pero hay alojadas unas 15.879 personas, aunque varios días se superaron, en las últimas semanas, los 16.000 habitantes penitenciarios, ya que la población fluctúa día a día, pero con una sostenida tendencia al crecimiento. Mientras la población encarcelada ha crecido vigorosamente, no han crecido los recursos materiales, humanos y logísticos o de funcionamiento básico para atender en la misma proporción, lo que no hace sino agravar las condiciones de vida, aumentar la violencia y aumentar la violencia que se transmite luego de diversas maneras a la sociedad general. El 40% de las personas presas tiene penas menores a 2 años, el 20% penas menores a 1 año. Somos uno de los países con más presos por habitante del mundo, 464 cada 100.000 habitantes. Pero estamos lejos de ser de los más pobres, de los más desiguales, los que tienen menos Estado o poco desarrollo institucional. Al revés, somos hoy calificados como un país de desarrollo económico y humano alto. Hoy para dar una respuesta a rehabilitación acorde a los compromisos legales, se necesitarían estimativamente unos 3.000 funcionarios educativos de seguridad más, 400 técnicos y una gigantesca logística de operación penitenciaria. Y recordemos que estos números quedan más chicos día a día. Incorporar este volumen de personal, infraestructura y gerenciamiento es no solamente infinanciable para cualquier gobierno, sino además inviable en la práctica. Intentar crecer en construcciones físicas y aparataje operativo a la misma velocidad que ha crecido y crece la población penitenciaria en medida privativa de libertad no es ya la solución. Ese tren ya se perdió y está muy lejos. ¿Por dónde ir entonces? Las oportunidades. Oportunidades, por supuesto, son cosas que se podrían o que se están haciendo ya, o muchas cosas que son las bases para seguir avanzando. Hay una oportunidad en la experiencia acumulada en la gestión penitenciaria de administraciones que han asumido la perspectiva de derechos humanos y el mandato del tratamiento socioeducativo, donde hay logros y muy buenas prácticas, iniciativas innovadoras y personal operativo, técnico-educativo, que tiene un recorrido hecho importante y que puede enfrentar nuevos desafíos. Hay una oportunidad en las buenas prácticas que se han hecho en unidades como, por ejemplo, el Polo Industrial, Punta Rieles Unidad 6, la Cárcel de Salto, Florida, el Polo Industrial, Tacuarembó, Durazno, en el desarrollo de la DINALI, que se ha hablado recientemente, en el inicio del despliegue del MIDES, en el trabajo postpenitenciario, son todas oportunidades y bases para seguir avanzando. Hay una oportunidad abierta por este tiempo electoral, donde se formulan propuestas, se debate, se discute y se siembran ideas. Hay una oportunidad y un compromiso fuerte en el hecho de que el Estado uruguayo, con representantes de sus 3 poderes, se comprometió ante la comunidad internacional, que le planteó múltiples recomendaciones sobre el tema, en el examen periódico universal de Naciones Unidas, realizado el mes de mayo,
el Estado uruguayo se comprometió a mejorar las condiciones de las prisiones, mejorar los servicios de salud y educación en las cárceles, mejorar las condiciones de detención y bajar el hacinamiento, adoptar medidas inmediatas y concretas, incluso mediante un plan estratégico para reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar las condiciones de detención y garantizar accesos a salud física y mental, reducir el hacinamiento en las cárceles de hombres y mujeres, estableciendo normas de encarcelamiento alternativas, sólidas e incorporando programas y tratamientos comunitarios. Y se ahonda en ese mismo sentido. Eso es palabra de Estado. El Uruguay debe cumplirlo y en particular los organismos de monitoreo y promoción de derechos humanos debemos estar atentos y apoyar para que eso se cumpla de la mejor y más pronta manera. Hay una oportunidad en las bases de acuerdo que se mostraron aquí en esta misma casa, en el Parlamento, cuando se modificó el artículo del ingreso de micro cantidades de drogas a la cárcel. Se logró un acuerdo interpartidario. Hubo un inicio de acuerdo cuando se discutió la ley de prisión domiciliaria. Ese acuerdo finalmente no se logró, pero se lograron muchos puntos de sintonía. Luego que se descartó un primer proyecto, se elaboró otro proyecto y hoy en día allí en estudio una norma que puede incorporar mecanismos de prisión domiciliaria para las prisiones preventivas y también para los condenados. Hay una oportunidad enorme de trabajo con la sociedad civil, procediendo a contratarla ya. No solamente en el sentido de la participación y en el diálogo, en la discusión de política, sino en la posibilidad de contratar, conveniar para que la sociedad civil asuma tareas dentro de las cárceles, tareas recreativas, de tratamiento en adicciones, deportivas y culturales, dando además trabajo y empleo a una cantidad de gente joven que tiene allí una enorme vocación. Hay una enorme oportunidad en ajustar la dosimetría penal. Hay que reformar normas penales y normas de proceso penal, que son las que están generando el enorme hacinamiento y la enorme superpoblación. El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación tienen una enorme oportunidad a raíz del habeas corpus presentado por nuestra oficina, que fue aceptado en primera instancia por la Justicia de Ejecución y ratificada luego por un tribunal de apelaciones cuando se apeló la sentencia, que fue ratificado en sus términos centrales, que obliga a mejorar la alimentación en el CONCAR, una deuda histórica de décadas, para la cual no solo se deben volcar recursos desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, que quizás no los tenga, sino desde el propio Ministerio del Interior o de otros mecanismos presupuestales de emergencia del Estado, que tiene la Administración para poder cumplir a cabalidad con esa como con otras sentencias, lo que puede marcar una innovación trascendente y saldar una vieja deuda con la normativa penitenciaria y de derechos humanos. Realizamos recientemente un ejercicio junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, conformando una mesa de trabajo para trazar líneas de reforma penitenciaria. Durante varios meses y un total de 7 jornadas, a las que se sumaron el envío de documentos y propuestas por varias organizaciones, donde se elaboró un documento que presentamos ayer para la reforma de la política de ejecución penal y el sistema penitenciario, que señala varios instrumentos posibles para mejorar el sistema y avanzar por caminos que no sean solamente aumentar la capacidad locativa del sistema, que sin duda es necesario para atender la realidad de hoy, sino con normas prácticas, políticas y programas que vayan configurando paulatinamente, progresivamente, un sistema diferente, más eficaz, más eficiente, más democrático e integrador. Entre otros instrumentos se señalaron los siguientes puntos. Lograr un plan estratégico comprensible para la opinión pública y todos los actores institucionales que logren el financiamiento para un nuevo modelo de sanción penal. La transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en un organismo descentralizado y con fuerte voz política, institucional y técnica. Impulsar la formación, la dignificación y el reconocimiento social del personal penitenciario. Implementar una política de vinculación de las personas privadas de libertad con sus familias y asistencia a los niños, niñas y adolescentes, con padres, madres o referentes presos. Presencia de organizaciones externas prestando funciones de asistencia y tratamiento dentro del sistema penitenciario. Combatir el hacinamiento dando pasos en favor de las medidas alternativas por delitos de poca entidad con fuerte conexión con las políticas sociales. Lograr que la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, amplíe la cobertura y profundice su cobertura en cárceles y asuma presupuestalmente y con políticas y programas a plenitud el rol que debe cumplir como prestador sanitario y que no termina de cumplir a la fecha de hoy. Desplegar un programa nacional de atención al consumo problemático de sustancias dentro de las cárceles. Seguir avanzando en la tarea de integración social con personas liberadas para bajar la reincidencia y el reingreso a la cárcel. Fortalecer la defensa pública, ya que ella es uno de los pilares del juicio democrático. Seguir impulsando la justicia terapéutica, haciendo viables las normas ya existentes al respecto.
universalizar el sistema educativo entre las cárceles e implementar un plan de alfabetización que atienda a la demanda no atendida, y que el sistema educativo, en particular el CODICEN, refuerce la dotación de docentes dentro del INR, donde esa dotación es absolutamente insuficiente. Hay una oportunidad también en el proceso que ha llevado adelante el Ministerio del Interior para la construcción primero de una cárcel para mujeres, con un área de pregreso, con un área para personas trans, y la construcción de 3 unidades en las inmediaciones del Penal de Libertad, un proceso que saludamos porque creo que puede ayudar justamente a rediseñar y bajar el hacinamiento en muchos sectores, y que queremos nosotros, y permítame esta pequeña licencia poética macondesca, imaginar que esos 3 módulos pueden ayudar a que un día se cierre el Penal de Libertad, el celdario 1 del Penal de Libertad, y que en una gran fiesta cívica, con folclore, comidas típicas y fuegos artificiales y música, celebremos todos los partidos, todas las organizaciones, el cierre de ese lugar esperpéntico y la incorporación de una señal de que el Uruguay se está poniendo a tono con las políticas penitenciarias y con los derechos humanos, y que también puede ser una referencia mundial en la materia. Los acuerdos, para terminar, los acuerdos que, como decía, vemos aquí en el Parlamento, como le decía, en estas normas legales, en estas reuniones que se han mantenido, la sintonía, la cercanía, que no implica unanimidad, no implica pensar lo mismo, no implica perder ni dejar de lado las otras lealtades, pasiones y adscripciones que puedan tener todos, a partidos políticos, a sectores políticos, a religiones, a creencias, a visiones criminológicas, pero sí la búsqueda de una agenda común de problemas y de buscar las alternativas a esos problemas. Apunto solamente que también en el monitoreo y la promoción de derechos humanos es necesario tener un funcionamiento en modo acuerdo y sintonía, que permita institucionalizar procesos de transformación. Porque la reforma penitenciaria, sobre la que se empezó a hablar en el siglo XVIII para superar a la cárcel, no es un sustantivo, sino un verbo, un accionar constante de transformación, un buscar y hacer en diálogo con todos los involucrados, tratando de cuidar la dignidad en los confines de la convivencia, en los espacios más exigidos y olvidados, en la privación de libertad, sabiendo que lo que hacemos allí estará lo que nos distinga como comunidad comprometida con los derechos y las vidas de todos y de todas las personas. Allí donde cada paso adelante cuesta tanto como ganarle terreno al mar, se juega la posibilidad de dar un salto cualitativo en el sueño que seguramente tienen muchos de los que están hoy acá. Que Uruguay siga siendo una referencia en derechos humanos y en políticas sociales. Y para terminar, no lo tenía previsto, pero no puedo dejar de decirlo, como ciudadano y conectado a la actualidad, y desde un área en la cual pedimos recursos, porque obviamente esto no es una cuestión solamente de voluntad o de buena onda o de querer, sino se requieren recursos para invertir, recursos para contratar gente, recursos para cambiar forma de funcionamiento, para gestionar, para generar infraestructura, para abrir nuevas alternativas. Tengo que decir también que me preocupa muchísimo el intento de cambiar la normativa de seguridad social, de derogar la ley de seguridad social, porque si eso ocurre, eso va a significar una absorción de recursos estatales que va a impedir las innovaciones sociales. O sea, va a trancar todo tipo de innovación y transformación social que quiera generar nuevos diseños institucionales. Derogar esa normativa sería como tirar una bomba atómica, por una bomba atómica sobre los sectores más desfavorecidos y los más perdidos, los que no tienen un sindicato, los que no tienen un trabajo formal, los que están más perdidos. Por lo tanto, como ciudadano, no como comisionado parlamentario, y en la medida que llevo muchos años y lo seguiré haciendo mientras esté en esta función, pidiendo, no solamente aportando, sino también pidiendo recursos, acuerdos, sintonías para las transformaciones, no puedo dejar de señalar algo que me parece de enorme gravedad y que comprometería o anularía la posibilidad justamente de generar nuevas políticas sociales, más igualdad, más democracia y más integración. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los 3 por sus valiosas intervenciones.